Buenas tardes. Gracias nuevamente por acompañarnos en el estudio de Gálatas 5. Para entender Gálatas 5, especialmente los primeros versículos, hay que tener presente lo siguiente respecto a la ley. Esto, lo que voy a citar, se encuentra en Romanos 7. Al leer Romanos 7, 1 al 3 y el 4, leemos que la ley, los 10 mandamientos, nos une al pecado de una manera semejante a como una ley civil une a un hombre y a una mujer en matrimonio. Usando esta figura, Pablo explica que la ley de los 10 mandamientos nos une al pecado. Luego, en los versículos 9, vemos que la ley da vida al pecado. Una vez que está unida al pecado, le da vida. Y en el versículo 11 de Romanos 7 mismo, leemos que una vez que el pecado está con vida, le utiliza a la ley para hacerle al hombre su esclavo y para mantenerlo como esclavo. Entonces el hombre, por la ley, está esclavo al pecado. Esto es necesario tener presente para poder entender lo que sigue diciéndoles Pablo a los Gálatas. Un acápite aparte. La epístola a los Gálatas me parece a mí que además de tener por supuesto, para los Gálatas una gran importancia, para el mundo cristiano tiene también una gran importancia, porque el mundo cristiano, no importa qué religión, tiene hecho una mezcla de la ley y de la fe. Y entonces, leamos ahora sí, teniendo en cuenta estas dos cosas, leamos lo que dice Gálatas 5, versículos 1 al 4. Por lo tanto, el Mesías nos liberó para ser libres. La salvación que nosotros llamamos es la libertad. Fuimos liberados en Jesús. Por consiguiente, sigue diciendo el versículo, permanezcan firmes en la libertad y no se enreden al yugo de esclavitud. Empezando por el yugo de esclavitud, como acabamos de mencionar lo de Romanos 7, es la ley. La ley utilizada por el pecado nos mantiene al ser humano en esclavitud. Pero el Mesías, la obra de salvadora que hizo en la cruz, nos liberó para que seamos libres. Esto es, ¿cómo nos liberó? Leemos en Romanos 7:4 que nos mató a la ley. Cuando Jesús murió, mató a la ley, al ser humano. ¿Quién se beneficia de esto? El que tiene fe que esto es verdad. Una vez muerto a la ley, esta es la libertad que Jesús ganó con su muerte. Ya no tiene que vivir sujeto al pecado. El versículo 2 de Gálatas 5. Miren, yo, Pablo, les digo, si es que se circuncidan, el Mesías no les beneficia. En realidad, la circuncisión, que es la primera parte de la ley, fue dada, recuerden ustedes en Génesis, fue dada, y esta es la que abre la llave de la ley. Así enseñan los judíos, por eso todo el mundo tenía que circuncidarse. Los judíos que estaban haciendo su trabajo con los gálatas les estaban aconsejando que se circunciden. Pablo les dice, miren, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, el Mesías no les beneficia. El 3. Aún más, testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar toda la ley. Los judíos enseñaban que la circuncisión le da poder a la persona para no vivir de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso era tan importante para ellos circuncidarse. La circuncisión, decían ellos, les da la fuerza para que la persona no viva cediendo a sus apetitos, sino que más bien pueda hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dice,
Pablo que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley y nunca va a poder hacer eso. O sea, entra en una vida de fracaso. Versículo 4. Además, todo el que busca, además de circuncidarse, el que busca ser justificado por la ley, le puso a un lado al Mesías, lo dejó sin efecto y ha caído de la gracia. O sea, la misericordia y la bondad de Dios ha caído. Entonces es una cosa muy grave. Por eso es que Pablo tenía tanta preocupación con los Gálatas, porque ellos, habiendo recibido la fe de Jesús, empezaron a aceptar, a escuchar y a aceptar enseñanzas de la ley. Estos judaizantes que venían de Jerusalén decían que hay que circuncidarse y guardar la ley, además de tener la fe en el Mesías. Entonces lo que le estaban diciendo es que anulen al Mesías y traten de ser justos por ellos mismos, algo que nunca van a lograr. Versículos 5 y 6 dicen así: porque nosotros aguardamos la esperanza de la justicia por medio del Espíritu de fe. Otras versiones dicen un poquito diferente la redacción, pero dicen lo mismo, que se espera, se tiene la justicia como esperanza. ¿Por qué razón? Este rato nuestra justicia, ¿quién es? Es Jesús. Pero cuando vayan a ser llevados los creyentes a las bodas del Cordero, entonces justamente ahí, para ir allá, van a tener el cumplimiento de esa esperanza mantenida por el Espíritu, que van a ser justos interiormente, o sea, van a ser limpios, porque van a tener una naturaleza nueva en la que no haya mancha de pecado, ni tampoco mancha de enfermedad ni muerte. Se refiere a eso. Y el versículo, pero esta esperanza mantiene el Espíritu Santo en la mente del creyente. El 6. Porque en Jesús el Mesías, la circuncisión no tiene la fuerza, entre paréntesis, que decían los judíos, sino la que fuerza es la fe la que tiene la fuerza, la fe que es activada por medio del amor. El amor de Cristo. Cuando la persona medita en la historia de Jesús, empieza a brotar el amor de Cristo, y ese amor de Cristo mostrado, derramado en la cruz, es lo que hace que la ley tenga la fuerza para hacer efectiva, real la unión con la obra que Jesús realizó en esta vida. La fe es hecha activa por el amor. La fe es activa cuando es fe obediente. A la ley hay que obedecer, a la fe hay que obedecer. Así como se enseña que a la ley hay que obedecer, a la fe hay que obedecer. Ya les he explicado otras veces. Por ejemplo, les repito, dice la palabra que en Jesús fueron puestos nuestros pecados. Esto es, que en Jesús fueron remitidos los pecados de la humanidad, todos, pasados, presentes y futuros. Esa fe, esa palabra, para que sea viva, esa palabra de fe, tiene que ser obedecida. Esto es, yo tengo que asumir que fui lavado en el Cordero, en la sangre de Jesús. Esto es importante. O sea, la fe, para que sea viva, tiene que ser obediente. Pero para que sea viva, tiene que ser estimulada, activada por el amor de Jesús en la cruz. Y entonces los versículos 7 al 10 dice, Pablo comenta a los Gálatas, dice, ustedes corrían bien, y les hace una pregunta: ¿quién les impidió que la verdad les persuada? Hace la pregunta. Luego añade, dice, sé que esa persuasión, persuadir es convencer. Para que una persona tenga fe, primero tiene que ser persuadida o convencida del versículo que esté leyendo. Y entonces esta obra es del Espíritu Santo, por supuesto. Esta persuasión o convicción que estaban creando los Gálatas para rechazar la verdad y irse a la fe, a la ley, esa persuasión, dice Pablo, no vino del que les llama, o sea, no vino de Dios. Luego compara esa persuasión de los judaizantes, o sea, esa convicción que estaban tratando de sembrar en los Gálatas, los judaizantes, dice en el 9, compara a la levadura. Dice, un poco de levadura fermenta la masa. La levadura, recuerden que cuando se pone una masa de harina, esta levadura se come los granos de harina y a todos los granos de harina, y los transforma absolutamente.
Entonces, esta levadura es la enseñanza de que hay que añadir a la fe la obediencia a la ley. Esta es una levadura que fermenta toda la masa. Por eso es que las religiones cristianas en el mundo tienen este problema. Mezclan la ley, su obediencia a la ley, con la fe. Y esto se derrama igual a la acción de la levadura, repito, en la masa. El versículo 10 dice Pablo que él ha sido convencido en el Señor, o sea, Dios le ha convencido a él, que los Gálatas no van a cambiar de opinión respecto a la fe, o sea, van a mantenerse en la fe en Jesús el Mesías. Pero también dice, pero el que les perturba con estas enseñanzas de que hay que añadir la obediencia a la fe, tendrá castigo, sea quien sea. Entonces, si alguien tenía un interrogante de los que estudian Gálatas, que iba a ser el fin de los Gálatas, si es que iban a continuar en la ley o el Evangelio, aquí el versículo 10 dice Pablo que el Señor le convenció que los Gálatas iban a permanecer en el Evangelio pero los que les enseñaban la observancia de la ley iban a recibir castigo. No, la ley, hermanos, no es lo que el cristiano cree. Los versículos que les cité al principio, muchos otros hablan que el papel de la ley abusada por Satanás es el que le da la vida al pecado, y luego el pecado le usa la ley, le abusa la ley para producir la esclavitud del hombre. Vamos a los versículos 11 y 12. Otro punto les habla Pablo. Dice, hermanos, si es que yo predicaría la circuncisión, o sea, el judaísmo, ¿no? Si yo predicaría la religión que él tenía antes, el judaísmo, la circuncisión, ¿por qué me perseguirían? Dice, en tal caso, no hay razón para que me persigan, porque estaría aboliendo el escándalo de la cruz. Hace un momento les dije que los judíos enseñan que para poder guardar la ley es necesario circuncidarse, porque la circuncisión le da fuerza para vencer lo que Pablo llama carnal, o sea, el poder de los apetitos y deseos en la vida de la persona. La circuncisión da esa fuerza, así enseñaban los judíos. Pero aquí dice que si él no predica la circuncisión, estaría aboliendo el escándalo de la cruz. O sea, porque la cruz en ese tiempo y en todo tiempo es un escándalo, es una forma de castigo vergonzoso para el criminal. Pero esta vergüenza, el escándalo de la cruz, el tropiezo de la cruz era que en Jesús, en la cruz, se venció a la fuerza del deseo. ¿Cómo? Mató a la ley y nos unió a Jesús, como la ley del matrimonio hace al unir un hombre con una mujer. Muertos a la ley, nos mató a la ley, ya nos podíamos los creyentes ser unidos a Jesús, pero ahora ya no por la ley de los 10 mandamientos, sino por la ley de la fe, porque la fe también es una ley. Esto está en Romanos 3, 27, 28, en esos versículos pueden chequear si es que desean. La cruz era un escándalo, porque ahí es realmente donde se hace la victoria sobre la carne, no en la circuncisión como enseñaban los judíos. El versículo 12 dice, tanto mal han hecho estos judíos que quieren que vuelvan a la ley. Los Gálatas, dice Pablo, que yo deseo que estos que les desviaron a ustedes se mutilen. Está hablando de la circuncisión, el corte, ¿no? Que ellos se mutilen, pero no a ustedes, para que no pierdan la gloria y la riqueza del Evangelio y la salvación, pues no. Ahora, versículos 13 al 15. Dice, ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres. Recuerden que en el estudio anterior, los hijos de la promesa que nació pues Isaac de Sara por una promesa, son llamados todos libres. Y los hijos de la carne, o sea, de lo que Sara, como ustedes recuerdan, le aconsejó a Abraham que tenga un hijo para ayudarle a Dios, a la promesa de Dios, para ayudarle con Agar.
los hijos de Agar son hijos de la esclava y se usa como una figura, Pablo usa como una figura para describir la esclavitud del Sinaí, o sea, donde se dio los 10 mandamientos, de Jerusalén y por supuesto de todos los que están en el pacto antiguo, dice en Gálatas 4:24. Entonces dice, pero ustedes, Gálatas, fueron llamados a ser libres. Recuerden la explicación de la libertad. Fueron llamados a ser libres porque Jesús les mató a la ley. Ahora, por la fe, están libres de unirse a Jesús. El marido nuevo, el de las obras de salvación, el de obras buenas. El marido, el que responde por la conducta de la esposa espiritual, que es el creyente. Dice, pero hay que aclarar, el versículo 3, que la libertad, la segunda parte, ¿no? Pero hay que aclarar que la libertad no es una oportunidad para la carne, sino que la libertad, porque recuerden ustedes en qué consiste la libertad. La libertad de ellos es que ya consideren, ejerzan su libertad diciendo que en Jesús fueron muertos a la ley, de tal forma que todos los pensamientos que surgen en la mente del hombre, ya saben que eso no es de él, porque ya no están bajo la ley. Repito, todos los pensamientos que vienen en el hombre tienden a que rompa uno de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Esto hace la tentación, para que el hombre esté sujeto a la ley y esté pidiendo ayuda a Dios, como sea, para que ese pensamiento que le está empujando a romper la ley no prospere. Pero es en esa forma como nos mantiene sujetos a la ley. Pero lo que hay que hacer es simplemente pensar que en Jesús ya fue resuelto todo el problema de mis pensamientos malos. Esto es, Jesús tuvo los pensamientos correctos. Pero sigue diciendo algo muy interesante el versículo 13. Dice, porque la libertad fue dada para que por medio del amor se sirvan unos a otros. Les voy a dar un ejemplo clásico, muy bien. Pasa una hermosa mujer y entonces, muy atractiva, y la persona que está viendo, un hombre que está viendo, se siente muy atraído a ella, y es más, empieza la codicia del adulterio. O sea, le codicia, como dijo Jesús. Le codicia, eso es el adulterio, le codicia. Esa codicia de esa mujer, del hombre hacia esa mujer. Pero esa es la oportunidad para ejercer la libertad, y entonces, por ejemplo, orar por esa mujer. O pensar simplemente, Jesús, si vería una mujer, porque María Magdalena fue así, ¿qué pensamientos tenía Jesús? Los pensamientos de salvarla, pues. Jesús le expulsó de María como unas 7 veces demonios. Y luego le lavó con su sangre, y el Espíritu Santo obraba fuertemente para que ella tenga fresca la crucifixión de Jesús. Entonces, más o menos, este es el punto que dice. La libertad es para que tengamos opción por medio del amor, el amor de Dios, que ahora ya somos canales, nos sirvamos unos a otros. El esposo a la esposa al esposo, a los hijos. Esta ley del amor, el servicio abnegado es el resultado del amor. Entonces, para eso es la libertad, por eso es tan importante la libertad. Ustedes han de ver que los cristianos no se aman. La mayor parte de cristianos no se aman, porque están tratando de guardar la ley y tener fe en Jesús. No trabaja así. El versículo 14. Porque la ley en una palabra se cumple, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que le lleva al amor. El sacrificio de Jesús es la expresión máxima del amor. Y la fe justamente me lleva mis pensamientos hacia la historia de la cruz. No olvidemos que esta libertad, debo aclarar, no se trata de una libertad física, digamos como en el Ecuador o en Estados Unidos el 4 de julio, el Día de la Libertad. Eso no fue ninguna libertad, o el 10 de agosto en el Ecuador no fue ninguna libertad. Está hablando de la libertad en la mente, de los pensamientos, que sean libres de poder centrarse pensamientos en la cruz y darse cuenta del amor derramado ahí. Entonces, esta libertad es en la mente, en los pensamientos,
Por eso es tan importante entender el papel de los 10 mandamientos en la mente. Y así también que la libertad de Jesús se centró aquí, en nuestra mente. Bueno, el versículo 15 les dice Pablo a los que vivan en el amor, a los Gálatas. Y el 15 dice, pero si al contrario se muerden unos a otros y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se destruyan unos a otros. Porque es el problema. Cuando una comunidad que está centrada en guardar la ley, en esa comunidad lo que hay es mucha desaveniencia, mucha crítica, mucha antipatía, mucho celo. Pero si dejan esa forma de religión que los Gálatas estaban entrando, pero que Pablo con tanta firmeza y con tanto argumento tan sólido los saca de ahí. Hagan esas congregaciones lo mismo. Céntrense en la fe, la historia de Jesús, la historia de la cruz de Jesús. Hagan la suya. El Espíritu de Dios está listo para esos pensamientos darles vida en su mente, porque es obra del Espíritu, el caminar en la fe. La fe es el dar importancia en su mente a la historia de Jesús. Bueno, esperamos que Dios los bendiga esta semana. Muchas gracias por oírme. Que Dios entonces les bendiga, repito. Hasta luego.